Epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 10. ¿Están ahí? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, subraye eso, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de hacer algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Hasta aquí hemos visto en el capítulo 1 a Pablo hacer una defensa de su apostolado, de su autoridad, de su comisión, del evangelio de la gracia que le había sido dado por el mismo Cristo para ir y a predicarle a todos. Vimos a un Pablo que estaba indignado, sorprendido, porque aquellas iglesias que él había iniciado en Galacia, en el área norte de Asia Menor, después que le había dejado un fundamento sólido, se habían infiltrado unos maestros a cambiar el mensaje. Y Pablo no solamente señala el error de los maestros, sino que señala a las ovejas por dejarse desviar y arrastrar por aquellos lobos rapaces. Pablo defiende, y yo espero que usted entienda esto, Pablo defiende la pureza del evangelio que él había recibido del mismo Cristo resucitado. Él lo defiende. Él dice: a mí no me interesa consagrarme con ustedes. A mí no me interesa si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo. A mí no me interesa si a usted le gusta o no le gusta. A mí no me interesa si ustedes me aceptan o no me aceptan. Yo voy a defender la verdad, porque mi compromiso es ¿con quién? Con Dios. Así que Pablo señala el principio que yo les he dicho, que un evangelio adulterado que se le añade o que se le quita no es el evangelio. Un evangelio que no sea sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y para solo Dios la gloria, no es el evangelio. Pablo está diciendo: si Cristo no es glorificado y exaltado en el mensaje que están recibiendo, si para ustedes ser salvos o mantener su salvación tienen que circuncidarse, tienen que dejar de comer, o tienen que comer esto, o tienen que guardar esto, ese no es el evangelio. Porque el evangelio es Cristo por nosotros. Solamente por la gracia de Dios
para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. ¿Estamos claros hasta ahí? Nos tomamos 4 mensajes en el capítulo 1, porque si entendemos el fundamento, vamos a poder aplicar el resto de la carta a nuestras vidas. ¿Estamos claros? Ahora en el capítulo 2, vamos a ver cómo Pablo le hace un recuento a aquellos cristianos de que lo que estaba sucediendo en aquellas iglesias no era nuevo. Ya había sucedido antes. Mire lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. No olvide que la semana pasada Pablo les dijo a ellos, el mensaje que yo recibí, no lo recibí de hombres. Si alguien se puede glorificar de haber seguido la ley, de cumplir la ley, de saberla al pie de la letra, era yo. Pero cuando Dios lo quiso, como había ya predestinado antes de la fundación del mundo, y desde que estaba en el vientre de mi madre, me llamó para Él, me escogió para Él, me salvó para Él, y me puso a servirle. Yo no escogí a Dios, Él me escogió a mí. Pero después que me escoge a mí, me prepara. Y me preparó Él mismo, a diferencia de los otros apóstoles. Y después me envió a los mismos lugares donde yo hice daño. Fui a Jerusalén, fui a Damasco, fui a otras ciudades donde yo hice daño, donde yo consentí la muerte de cristianos. ¿Para qué? ¿Para yo gloriarme? No, para que la gente viese a Cristo en mí. Para que dijeran, wow, aquel que nos perseguía ahora predica a Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Después que él dice eso, dice, déjeme recordarle algo, o déjeme decirle algo que posiblemente no saben. Hay unidad en el evangelio. Lo que está sucediendo hoy en sus iglesias ya había sucedido antes. Y yo fui junto a mi maestro y mentor Bernabé y junto a mi discípulo Tito a Jerusalén a discutir y a atender lo mismo que está sucediendo aquí. Pero es importante que usted entienda el orden de sucesos. Pablo se convierte en el año 36 después de Cristo. Su primer viaje a Jerusalén, que es el que él menciona en el capítulo 1, versículo 18, fue en el año 39, 3 años después de su conversión. Pero en el año 52 después de Cristo, 13 años después, mira lo que sucede. Pablo va a Jerusalén y se reúne con el resto de los apóstoles para atender un tema similar. Se habían infiltrado maestros judaizantes que querían convertir y corromper el mensaje, lo querían cambiar. Querían decir, es Cristo más la circuncisión, Cristo más la dieta, Cristo más guardar esto, Cristo más lo que sea. Y los apóstoles se reunieron y fuimos enviados por Dios, Bernabé y yo, y nos llevamos a nuestro discípulo Tito, que era gentil, era griego, no era judío, y había recibido el evangelio de la gracia y Cristo lo había convertido, a pesar de no ser judío. Cuando se reúnen en esa cumbre, los apóstoles hacen 3 cosas, y yo quiero que usted preste atención, porque aquí se derrumban los mitos de no juzguen. 3 cosas hicieron los apóstoles. Número 1, se reunieron por mandato divino. Él dice, fue una revelación. Dios mismo me llamó y me envió allá. Por mandato divino se reunieron. Segundo, ¿qué hicieron? Refutar a los judaizantes.
señalar a los falsos maestros por nombre y apellido y demostrarle por las escrituras que lo que estaban diciendo era una herejía y era falso. Y número 3, ellos se reunieron de diferentes lugares en un mismo lugar para confirmar la unidad del mensaje del Evangelio. Había unidad en lo que Pablo predicaba y en lo que Pedro predicaba. Había unidad en lo que Pablo predicaba y en lo que Juan predicaba. Era el mismo mensaje. Mira lo que dice el versículo 3 al versículo 5 ahora. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Subraya esa expresión, a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos, subraya esto, a esclavitud, los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En aquel concilio, Pablo lleva a Tito y le dice, ok, maestros judíos, entonces el Evangelio es solamente para los judíos, solamente para los que siguen la ley, solamente para los que se circuncidan. ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hacemos con este gentil? ¿Qué hacemos con este griego? Que Cristo lo salvó, lo transformó y ha nacido de nuevo. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? Es como algunos piensan que el Evangelio es para los americanos. Algunos piensan que es para los mexicanos solamente. Los guatemaltecos y los que están arriba y abajo, que se mueran. Solamente para los mexicanos. Pero los guatemaltecos piensan, no, el mensaje es para nosotros. Y los salvadoreños, y los panameños, y los cubanos, y los dominicanos, y los puertorriqueños, y los venezolanos, y llegamos hasta la Patagonia. Haciendo exclusivo el mensaje para nosotros, excluyendo a los demás. Ese espíritu que todavía queda hoy es el que estaba allí. Y Pablo lo derrumba. Pablo le dice, ¿usted sabe lo que están haciendo? El legalismo. Ustedes están tratando de separar lo que Cristo unió. Usted está tratando de volver a poner murallas entre Dios y gente de otras etnias. Eso es legalismo. Pero déjeme explicar lo que es legalismo para que usted lo pueda entender hoy. Legalismo es el uso excesivo o inapropiado de la ley. Escuche bien. Yo estaba en la tienda hace unos días y una persona me escuchó hablando con alguien que yo estaba y me dijo, ¿ustedes son cristianos? Yo, sí, somos cristianos, yo soy pastor. ¿Usted es pastor? Sí. ¿Y cuándo se reúnen? Los domingos. Los domingos. Se supone que uno se reúna los sábados, en el último día de la semana. Usted está errado. Yo pues le dije, muchas gracias por darme la información porque yo lo desconocía que estaba errado. Agradezco que usted me haya dicho eso. Eso es legalismo. Eso es uso inapropiado y excesivo de la ley. Su interpretación es que uno se debe reunir el sábado. Yo no iba a entrar en una clase de teología con la persona, pero obviamente el que difiera y discrepe de él es que un pecador. Eso es legalismo. Tomar los 10 mandamientos, las leyes de santidad y llevarlas al extremo de esto es la verdad. Y hay 3 tipos de legalismo que había en aquella época que hay hoy. Y yo quiero detenerme aquí para que usted lo entienda y lo pueda aplicar a lo que estamos viviendo. Número 1.
Cuando una persona intenta guardar la ley para obtener salvación. Eso es ser legalista. Cuando una persona intenta guardar la ley, pensando que si guardo la ley, yo soy salvo. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es los que piensan que sosteniendo, manteniendo y cumpliendo la ley, mi salvación está segura. ¿Me entendió? Los que dicen, si yo hago esto, mi salvación está segura. Yo sostengo mi salvación. Y está el tercer grupo, que es el más que abunda. Los que van en contra, critican, difaman, rompen, dividen relaciones porque otros no cumplen con ciertos códigos de conducta, los cuales ellos piensan que son la verdad y que deben ser guardados. ¿Estamos hasta ahí? Esos son los tres grupos de legalismo hoy. Vamos al primero. Cuando una persona intenta guardar la ley para obtener salvación, esta es la clásica. Si no, vaya conmigo a Utah una semana. Pasee de 3 a 6 por Utah. Usted va a ver gente haciendo cosas pensando que así se gana en el cielo. Y eso es una herejía. Nosotros no somos capaces de obtener salvación por obras. Pablo lo dice así en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 4:5 dice más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gálatas 2:21, y lo vamos a ver la semana que viene. No desechó la gracia de Dios, pues si por la fe la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Pablo está diciendo, esperen un momento, piensen. Si para yo ser salvo lo que tengo que es portarme bien y ser bueno, ¿para qué rayos Cristo fue a la cruz? Si lo que tengo que hacer es portarme bien, ser bueno y hacer 5 obras de caridad semanales, y con eso yo me gano la salvación, entonces ¿para qué Cristo fue a la cruz? Es imposible pretender que guardar la ley me salva. Entiendan esto, por favor. Somos salvos por gracia, colocando nuestra fe en Cristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, le damos la espalda al pecado y vivimos para Él. Y ahí entonces, por la obra de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a hacer buenas obras. No hay manera de que podamos hacer buenas obras si no hay una intervención divina. Entonces te está diciendo, pastor, que el que es salvo no debe hacer obra. No, yo no he dicho eso. Lo que yo estoy diciendo es que el que hace obra no es salvo. El que es salvo hace buenas obras. Por default. Está en mi naturaleza. Dios cambia, me regenera, cambia la disposición de mi corazón, me da la fe para creer, yo me arrepiento de mis pecados, el Espíritu Santo viene a morar en mí y me ayuda en mi proceso de santificación a amar lo que Dios ama y a detestar lo que Dios detesta, y en eso doy frutos. Eso es una obra que le pertenece a Dios. Un pastor en Latinoamérica dice, escuche bien, y yo no sé por qué voy a decir esto, pero creo que es adecuado decirlo aquí. ¿Cómo usted sabe que es salvo? Porque le acabo de decir que amamos lo que Dios ama
detestamos lo que Dios detesta. Pero una buena señal para saber si tú y yo somos cristianos es nuestras amistades. Si yo me deleito con personas del mundo, yo no soy una oveja, dice él, soy una cabra. Porque las ovejas odian estar con cabras y estar en lodo. Una señal de que yo he sido transformado es que yo amo lo que Dios ama y yo amo a la gente que Dios ama. Entonces no podemos tener amistades del mundo. Yo no dije eso. Yo dije que nos deleitamos en el mundo, en conversaciones impuras, impropias, y no pasa nada. Eso es una señal de que no hemos sido salvos. Número 2, está el segundo grupo, el que dice: yo, si guardo la ley, sostengo mi salvación. Es lo que algunos dicen, si yo peco y si tú pecas y si no cumples con esto, vas a perder tu salvación. Y hay gente que se pasa la vida salvándose y perdiéndose, salvándose y perdiéndose, salvándose y perdiéndose, salvándose y perdiéndose, salvándose y perdiéndose. Han hecho 50 oraciones, han pasado al frente 60 veces, se han arrepentido 90 veces. Y esta noche, si Cristo viene, le tiemblan las rodillas porque no sabe si van al cielo. Porque piensan que para yo ser salvo es lo que yo haga. No han entendido que es lo que Cristo ya hizo. Pensar que hacer obras sostiene mi salvación también es una herejía, es un error, es una falsa doctrina. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que nuestra salvación viene por nuestra fe en Cristo, no por nuestra habilidad para hacer lo bueno, porque no hay ni uno bueno, dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. ¿Usted entendió eso? Yo creo que yo soy bueno, yo voy al cielo. Pablo dice que no hay ni uno bueno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios si no llega a ser por la obra de Cristo. ¿Qué hubiera sido de nosotros? No hay manera de que mis obras sostengan mi salvación. Yo soy salvo porque Cristo me justificó mediante la fe en Él, no por obras. Mire esto, Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice que habrá maestros que dirán: oye, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos obras, y Él les dirá: apartaos de mí, no los conozco. No es por las buenas obras que hagamos, es por la poderosa y única obra que Él hizo en nosotros. Yo espero que esto Dios se lo revele y usted lo entienda. Yo no guardo la ley para ser salvo. Yo no guardo la ley para sostener mi salvación. Entonces, pastor, usted está diciendo que nosotros no debemos cumplir con los mandamientos, con la ley de santidad. No, yo no he dicho eso. Jesús dijo: yo no vine a derrogar la ley, sino a cumplirla. Seguro que tenemos que cumplirla, pero la cumplimos por la obra que ya está perfeccionada y hecha y completa en nosotros, no para salvarnos ni para sostener mi salvación. Número 3, el tercer grupo. ¿Cuál es ese tercer grupo? Los legalistas que creen que tienen voy a hacer una expresión puertorriqueña porque no sé cómo se dice en sus países. No lo voy a decir. Los que creen que lo que saben, lo que han aprendido, es la verdad. Y el que no piense como ellos es un pecador. Ejemplo. Como me dijo aquel hermano: si usted no guarda el sábado, usted está en pecado.
Si tú no comes esto o dejas de comer, estás en pecado. Si tú te pones esto o no te pones esto, estás en pecado. Porque la ley dice que tú debes hacer esto. Y como yo cumplo la ley y tú no, yo soy superior a ti. Eso es legalismo, eso es pecado. Esa enseñanza es una herejía. Yo quiero dejar claro que todo cristiano que ha nacido de nuevo, no aquellos que se llaman cristianos y viven como el mundo, no, los que han nacido de nuevo, que están en un proceso de santificación, deben abstenerse de la fornicación, deben abstenerse del adulterio, deben abstenerse de la mentira, deben abstenerse del robo, deben abstenerse de la pornografía, deben abstenerse de los excesos y lo que es pecado, porque la Biblia claramente dice que es pecado. ¿Lo entendió? Alguien me dijo hace unos días, pastor, emborracharse es pecado. Y yo le dije, ¿qué usted cree? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia claramente dice que es ¿qué? Que es pecado. ¿Para qué me pregunta? La Biblia es clara en algunos asuntos en donde no necesitamos cuestionar. Es clara. Ahora, hay en otras áreas en la Biblia en que no es que completamente clara, en otras palabras, que lo deja a la discreción y a la libertad de cada uno. En estos, yo no voy a debatir ni voy a ofender al pastor Obed, ni el pastor Obed me va a ofender a mí, porque él piense de una manera y yo piense de otra. Y sería pecaminoso que yo trate de imponer mi interpretación a Obed, y sería pecaminoso que el pastor Obed trate de imponer su interpretación a la mía. ¿Lo entendió? Déjeme ver si lo explico mejor. Hay áreas débiles que nosotros debemos tener mucho más cuidado. Y no debemos colocarnos en una posición donde nos convirtamos en legalistas y llevemos al exceso nuestra interpretación, porque son temas debatibles. La hermana Nora lo puede ver de una manera, yo lo puedo ver de otra. La hermana Nora puede pensar, yo agrado bien a Dios no comiendo esto. Pues gloria a Dios por ella. Yo creo que yo agrado a Dios comiéndome eso. Usted puede ver. La hermana Nora puede decir, yo creo que mi interpretación es que debemos guardar y adorar a Dios tal día. Y yo le digo a la hermana Nora, no hay ningún problema. Mi interpretación es que se adora el primer día de la semana después de que Cristo resucitó, porque fue lo que hizo la iglesia primitiva. Y ella me dice, no, pero yo creo que se debe adorar el último día de la semana porque eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Pues quizás no estamos de acuerdo, pero como es un área débil e interpretativa, yo no voy a odiar a la hermana Nora, ni ella me debe odiar a mí por eso. ¿Ahora me entiende? En temas débiles debemos tener cuidado, porque no vamos a ofender, a lastimar y a dañar relaciones por algo que son débiles, que no está muy claro. Después que la libertad de la hermana Nora o mi libertad no viole las escrituras, podemos convivir. ¿Lo tiene claro? Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Después que la libertad de la hermana Nora no viole las escrituras y la libertad del pastor Félix no viole las escrituras, podemos convivir. Ahora, déjeme usar otro ejemplo. Voy a usar al pastor Obed. El pastor Obed me dice, no, es que yo no veo en la escritura donde la fornicación sea pecado. Ahí entonces él y yo nos vamos a poner los guantes. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Y si me dice, no, yo creo que robar no es nada, esto es algo que necesito prestado y después lo devuelvo. Y yo, no, eso es robar. No, esto no es prestado, es robar. Esto no es prestado, es robar. Esto no es prestado, es robar. Y la Biblia es clara, que es ¿qué? Pecado. ¿Entendió la diferencia? Lo que la Biblia es clara, yo lo defiendo. En lo otro tengo que darle la libertad a Él y Él dármela a mí, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos muestre. Porque si no, caemos en legalismo. ¿No entendió lo que es el legalista?
Ahora no vaya aquí y llamar a su hermano, a su hermano, a su hermana, a su papá, le dice, tú eres un legalista. El pastor dijo que tú lo que me has dicho todo este tiempo es legalismo. Y yo te reprendo, no hagas eso. Te respete, aunque haya en medio nuestro o cerca de nosotros gente que han malinterpretado la Escritura. Mira lo que dice el versículo 6 y al versículo 8, lo que Pablo dice aquí. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Yo quiero que usted subraye esto y que me mire. Lo que Pablo está diciendo de que no hace acepción de personas es que para Dios no hay favoritos entre judíos o griegos, entre judíos o gentiles, entre caribeños y centroamericanos, entre africanos y hispanos. Eso es lo que él está diciendo. No utilice eso para decir, Dios vino a salvar a todos, porque no hace acepción de personas, porque está haciendo una mala exégesis y una mala hermenéutica de esto. Está tomando el texto para que diga lo que usted quiere decir, y eso no es lo que dice aquí. Pablo lo que está diciendo en aquel contexto es, Dios a los judíos como a los gentiles puede salvar y quiere salvar. ¿Está claro hasta ahí? A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí, en mí, para con los gentiles. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo, déjeme decirle algo, Gálatas y a los maestros judaizantes. Yo recibí la aprobación de los otros apóstoles. El mensaje que yo predico era el mismo mensaje que ellos predicaban. Y ellos atacaron a estos falsos maestros y yo los ataco de la misma manera. Porque ellos están enseñando algo que no es correcto, que no es bíblico, que no es el mensaje por el cual Cristo murió en la cruz. El mensaje de la salvación es únicamente por gracia. Y no solamente lo dije yo, sino también lo dijeron los otros apóstoles. Pablo estaba tratando de derrumbar todos los argumentos. Pero usted y yo debemos tener confianza en la palabra que estamos aprendiendo y que estamos enseñando, para que con confianza, cualquiera que venga a decirle otra cosa, usted le pueda decir, ¿sabes qué? Estás en error. Los apóstoles de aquella época, bueno, los únicos apóstoles que había, porque para ser apóstol tenían que pasar dos cosas. Se lo dije en la primera clase, lo repito para beneficio del que no estaba la primera vez. Dos cosas. Tenía que haber sido testigo del Cristo resucitado y tiene que haber sido comisionado por el Cristo resucitado. En otras palabras, tengo una mala noticia para algunos aquí. Ninguno de los supuestos apóstoles de hoy son verdaderos. Por más que se llamen y tengan en el estacionamiento apóstol José Pérez. Lo único que tiene cierto es José y el Pérez. Pero lo de apóstol no es cierto. Porque ni él vio al Cristo resucitado, ni él fue comisionado por el Cristo resucitado. En otras palabras, está mintiéndole. Dos características, dos requisitos. Haber visto al Cristo resucitado y haber sido comisionado por él. Así que le dice a José Pérez que yo le dije que se quite el apodo, porque apóstol no es. Por lo tanto, Pablo recibió como los otros apóstoles confirmación de parte del Cristo que lo llamó, del Cristo que lo preparó, del Cristo que lo envió, y los demás apóstoles lo confirmaron. Pero a todos esos apóstoles Dios le dio la oportunidad y el privilegio de hacer milagros
y prodigios para confirmar su mensaje. Y eso, cuando se acabaron los apóstoles, se acabó. Aquel que diga que hace milagros y que hace prodigios, ¿está qué? Mintiendo. En otras palabras, pastor, Dios no hace ya milagros. Yo no dije eso. Dios hace lo que Él quiere porque Él es soberano. ¿Él puede sanar un cáncer? Claro que sí. Si Él quiere. Pero yo no tengo poder en ponerle las manos ni a una silla para que cambie de color. El poder está en Él. Y Él hace lo que quiera según el puro afecto de su voluntad. Hay gente que nosotros amamos, como yo sé que hay una amada familia que está hoy sufriendo la muerte de un familiar amado. Le diagnosticaron una enfermedad, le dieron un tiempo, lamentablemente murió antes. Pero yo me siento como pastor honrado cuando los escucho decir: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él sabe lo que hace. Y lo que estamos haciendo es, en medio del dolor, predicando a Cristo. Entonces yo me siento orgulloso. Y ven a darle una estrellita a la hermana y a los hermanos. Buen trabajo. Porque están dando testimonio de que la vida y la muerte le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y yo descanso en su soberanía, en que Él sabe lo que hace, aunque yo no lo entienda. Dios es soberano. Y el mensaje de Pablo apuntaba a Dios, a darle la gloria a Dios. Versículo 9, versículo 10, y con esto concluyo. Pablo dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Lo último que Pablo dice en esta sección: los judaizantes fallaron. Maestros judíos trataron de crear enemistad entre nosotros y se equivocaron. Porque mi mensaje, mi autoridad y mi comisión fueron confirmados incluso por las columnas, por los apóstoles más fuertes. Y ellos nos brindaron a nosotros una amistad y una comunión para predicar el evangelio, sin importar si unos son gentiles u otros son judíos. En otras palabras, y yo quiero que se lleve esto: la batalla que dio el apóstol Pablo, la batalla que se dio en el concilio de Jerusalén, era necesaria y era crucial, porque pudieron mantener el cristianismo como es. Un cristianismo donde la figura central es Cristo, donde la salvación proviene de Él para darle la gloria a Él. No depende de obras, no depende de gravámenes, no depende de lo que yo pueda hacer. Por lo tanto, esta iglesia tiene armonía con aquellos que predican este evangelio. Este evangelio. Pastor, ¿y por qué solamente este evangelio? Porque es el único evangelio. Aquellos que prediquen otra cosa, lamentablemente, escuche bien, no son nuestros hermanos. Aquellos que prediquen que el señorío de Cristo depende de lo que tú y yo podamos hacer. Aquellos que prediquen que el señorío de Cristo depende de lo que Él te quiere dar. Aquellos que te pretenden enseñar que el evangelio se trata de ti y de mí, no son tus hermanos y son mis hermanos. Por lo tanto, yo les predico, yo les comparto y le doy testimonio, pero tengo que tener cuidado en cómo me relaciono con ellos. Porque los Gálatas que habían escuchado el mensaje, vinieron con un violín y los engañaron y los desviaron.
cuanto más a nosotros. Aquellos Gálatas y aquella iglesia había escuchado el evangelio del segundo mejor maestro de la historia. Y con todo y eso fueron engañados. Imagínense con el peor maestro de la historia, que soy yo. Así que el mensaje no depende de quien lo enseña. El mensaje depende de quien viene. Su confianza no debe estar puesta en mí, sino debe estar puesta aquí. Porque hoy estamos viviendo en tiempos donde se han levantado falsos maestros y sacan un versículo de aquí y uno de acá para engañar. Usted tiene que aprender, estudiar todo el consejo de Dios para que se pueda defender. Ahora, pastor, entonces con los que no creen en el evangelio tenemos que tener cuidado. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, hay algunos que creen en este evangelio que tienen en las áreas débiles diferentes opiniones que nosotros. ¿Qué hacemos ahí? Lo que dijo Agustín de Hipona. ¿Qué dijo Agustín de Hipona? En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. ¿Lo entendió? En lo esencial, unidad. En lo no esencial, ¿qué? Libertad. No condenen al que se pone la camisa, no la camisa negra, la de manga larga. No condene al que piensa que alaba bien a Dios poniéndose una falda bien larga. No condene al que piensa que alaba bien a Dios guardando un día diferente a mí o congregándose más días que yo. No condene al que en las áreas débiles hay una interpretación diferente a la mía. Tenga cuidado, pero no permita que otros los condenen a ustedes en áreas débiles. En lo esencial, en lo que está escrito, debe haber unidad. En lo que no es esencial, debe haber libertad y debe haber confianza. Agustín de Hipona dice después de los 3 puntitos, en lo no esencial libertad, sobre todo caridad, generosidad. Sea generoso, tenga cuidado. No condena al que no piense como nosotros. Solamente debemos llamarle la atención si lo que dice está fuera de la Escritura. El que tenga oídos para oír, yo le ruego a Dios que escuche la voz de Dios. Dios ha provisto en Cristo lo necesario para que tú y yo tengamos libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cierra tus ojos, por favor.